Irán ha estado atacando a otros estados del Golfo tras la Operación Furia Épica. Ahora, uno de esos estados se ha cansado de que Irán intente intimidarlo. Arabia Saudita lanzó una advertencia: salgan de nuestro espacio aéreo o habrá consecuencias. Estados Unidos está sorprendido porque los estados del Golfo se preparan para una guerra total que no iniciaron, pero quieren terminar. No dudaremos en proteger nuestro país y nuestros recursos económicos, advirtió claramente el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Príncipe Faisal bin Fahd, el 19 de marzo, que la paciencia de su país con Irán se estaba agotando tras otro ataque más de Irán contra el territorio de Arabia Saudita. El príncipe agregó que Arabia Saudita se ha reservado el derecho de tomar acciones militares si lo considera necesario. En otras palabras, déjenos en paz o responderemos. La advertencia, que podría sacudir el Golfo, surge tras otro ataque con misiles balísticos contra Arabia Saudita, realizado por Irán en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El 18 de marzo, Israel lanzó un ataque contra la parte del campo de gas South Pass, propiedad de Irán, que es uno de los yacimientos de gas natural en alta mar más grandes. Irán respondió enviando misiles balísticos a Riad durante la noche, pero Arabia Saudita asegura que los interceptó todos. El ataque parece haber sido planeado para coincidir con la reunión de altos diplomáticos y ministros de Relaciones Exteriores de varios estados del Golfo y de otras potencias regionales en Riad. Delegados de Turquía y Egipto estaban en la capital de Arabia Saudita cuando los misiles iraníes fueron derribados. Y según el príncipe bin Faisal, esto demuestra lo poco que le importa a Irán la diplomacia. El príncipe bin Faisal advirtió al día siguiente, pero Irán sigue ignorando el llamado para detener los ataques. El 22 de marzo, Arab News informó que misiles y drones iraníes volaban una vez más. Arabia Saudita seguía siendo un objetivo. 3 misiles balísticos fueron lanzados hacia Arabia Saudita ese día. Uno fue interceptado y los otros 2 cayeron en áreas deshabitadas. Arabia Saudita también interceptó 23 drones en este ataque, que Irán lanzó hacia la provincia oriental del reino. El ataque del domingo ocurrió tras un sábado en que las defensas aéreas de Arabia Saudita también fueron activadas. El 21 de marzo, esas defensas derribaron 62 drones iraníes, nuevamente lanzados hacia la provincia oriental. Observamos un patrón constante de lanzamientos de misiles balísticos y drones iraníes contra Arabia Saudita, sin señales de disminuir. Hasta el 22 de marzo, Irán ha lanzado casi 600 de sus drones Shahid contra Arabia Saudita, junto con 45 misiles balísticos y 7 misiles de crucero. Arabia Saudita ha respondido diplomáticamente. Por ejemplo, expulsó a funcionarios militares iraníes y declaró persona non grata a varios miembros clave de la embajada iraní en Arabia Saudita, obligándolos a salir del reino en 24 horas tras el anuncio. Irán no se ha detenido, al contrario, intensificó ataques con misiles y drones tras la advertencia del príncipe bin Faisal. Arabia Saudita se prepara para entrar en una guerra en la que no quería participar. Se ha visto obligada, aunque el país sigue siendo cauteloso respecto a cuál será su respuesta y cuándo llegará. Esto es estrategia militar básica, pues Arabia Saudita prefiere que Irán siga en la incertidumbre, como dice el príncipe bin Faisal. ¿Tenían un día, 2, una semana?, preguntó retóricamente el príncipe antes de agregar: no voy a revelar eso. Lo que esto nos dice es que se avecina un contraataque, solo que no sabemos cuándo, y más importante aún, Irán tampoco lo sabe. El príncipe bin Faisal afirma que su país no se intimida por los ataques aéreos de Irán, mientras Irán duda si calculó mal su campaña de misiles y drones. Irán ha valorado durante mucho tiempo su reputación como el matón de la región del Golfo. Pronto explicaremos por qué la reputación de Irán se destruirá si interviene en la guerra contra Irán. Pero primero, hay señales de que Arabia Saudita realmente está considerando tomar represalias contra Irán, aunque sea de manera indirecta. Por un lado, el país finalmente está permitiendo que Estados Unidos use una de sus bases militares clave para operaciones relacionadas con Irán. Un día después de la advertencia del príncipe bin Faisal, Irán Internacional reportó que Arabia Saudita abrió la base aérea Rey Fahd en Taif a fuerzas estadounidenses para su campaña contra Irán en la Operación Furia Épica. Hay razones por las que Estados Unidos quería usar esta base en particular. Se encuentra lo suficientemente adentro del reino de Arabia Saudita como para estar relativamente a salvo de los misiles y ataques con drones de Irán. No es totalmente segura, pero la distancia da tiempo, y eso es lo que las defensas aéreas necesitan para que sus contraataques sean efectivos. Sin embargo, la base también le da a Estados Unidos un territorio lo suficientemente cercano al estrecho de Hormuz para permitirle lanzar ataques contra Irán en esa región,
lo cual es clave, ya que Irán ha utilizado el bloqueo de esa vía marítima como palanca durante la operación. Cooperación entre Arabia Saudita y Estados Unidos a un nuevo nivel. Irán nunca lo vio venir, y ese es el error de cálculo. Como el típico abusón, Irán intenta aumentar sus amenazas antes de que alguien más fuerte llegue al patio. Ese chico está en Arabia Saudita y el régimen tiene miedo. Arabia Saudita ahora puede participar directamente en la operación Furia Épica si lo decide. En un enfrentamiento directo, Irán tendría ventaja sobre Arabia Saudita, al menos en teoría. Según Global Firepower, GFP, que clasifica a las naciones militares por docenas de factores. GFP ubica al ejército de Irán como el 16º más fuerte del mundo y a Arabia Saudita en el puesto 25. En cuanto a personal, Irán tiene 610.000 efectivos activos, 350.000 reservistas y 220.000 paramilitares en comparación con los 247.000 miembros activos de Arabia Saudita, 0 reservistas y 150.000 paramilitares. En tierra, Irán posee más tanques, más del triple de vehículos blindados y miles de piezas de artillería extra. En el mar, la flota de Irán es 3 veces mayor que la de Arabia Saudita e incluye 25 submarinos mientras Arabia Saudita no tiene. Y aún así, Arabia Saudita gasta más de 6 veces más que Irán en sus fuerzas armadas cada año. ¿Cómo es posible? Notarás que no incluimos el poder aéreo en esta comparación y hay una razón importante que explicaremos enseguida. La comparación de GFP es válida, pero no considera que el ejército de Irán ya fue afectado por las operaciones Furia Épica y León Rugiente. El ejército de Irán está pensado para guerra terrestre, pero cruzar el Golfo Pérsico para usar su ventaja en personal y equipo contra Arabia Saudita sería difícil, dejando de lado sus misiles y drones. El cruce es difícil porque Estados Unidos atacó la flota naval de Irán. El Comando Central de Estados Unidos afirma que los ataques estadounidenses e israelíes han destruido 100 buques de guerra iraníes, por lo que la mayoría de sus fuerzas terrestres están confinadas en su territorio. La situación empeora para el régimen de Irán. Para el 13 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos e Israel atacaron más de 15.000 objetivos durante las primeras 2 semanas de la operación conjunta contra Irán. Han pasado casi 2 semanas, así que ese número seguramente creció. El volumen de lanzamientos de misiles de Irán ha disminuido un 90% y los lanzamientos de drones han bajado un 95% en comparación con el primer día de la guerra, lo cual es un indicador de que muchos de los sitios de lanzamiento del país han sido puestos fuera de servicio. El Wall Street Journal informa que, según Israel, el 85% de la defensa aérea y el 70% de la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán han sido destruidos al 8 de marzo. El ejército de Irán está en crisis. Arabia Saudita tiene un as bajo la manga que neutraliza la ventaja de Irán. Antes de profundizar en cuál es ese truco, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Esta es la información que quieres. Suscríbete al canal. Te contamos que Arabia Saudita invierte 6 veces más en sus fuerzas armadas que Irán. La razón de esto es la Fuerza Aérea Saudita. Los números cuentan parte de la historia según GFP. Arabia Saudita tiene 917 aeronaves en comparación con los 551 de Irán, incluyendo casi 100 cazas más 4 veces la cantidad de aviones de ataque, aproximadamente el doble de helicópteros, y una flota de 22 aviones cisterna de reabastecimiento aéreo en comparación con los 6 de Irán. Aquí es donde Arabia Saudita usaría su poder si va a la guerra con Irán. Sin embargo, va más allá. Aunque la Fuerza Aérea de Irán parece decente en números, GFP no menciona que sus aeronaves son antiguas. El país todavía opera F-4 y F-5, que fueron impresionantes en su época, pero esa época ya quedó muy atrás. Arabia Saudita, por otro lado, tiene una flota mucho más moderna que incluye F-Queen's Eagle y Strike Eagle, Eurofighter Typhoon y aviones E-3 Sentry de alerta temprana y control aéreo. En cuanto a los F-15, el reino tiene 232 de varios modelos de este avión de combate, solo según datos militares globales. Eso basta para ridiculizar a toda la Fuerza Aérea de Irán. Estados Unidos e Israel han realizado repetidos ataques aéreos contra Irán, usando a veces los mismos aviones de combate occidentales que aporta Arabia Saudita. Si Arabia Saudita cumple sus amenazas, no necesitaría iniciar una guerra terrestre de desgaste con Irán, ámbito donde Irán tiene ventaja. Los sauditas podrían sumar su superior fuerza aérea a la operación Furia Épica, aumentando el ya devastador poder aéreo que Estados Unidos ofrece contra Irán. Al recordar que la defensa aérea de Irán fue destruida, los cazas y aviones de Arabia Saudita podrían operar en casi todo el país.
El matón iraní ya le partieron los dientes y Arabia Saudita podría estar lista para romperle la mandíbula. Una cosa más. Irán podría ser capaz de lanzar misiles contra Arabia Saudita, pero no es como si los sauditas estuvieran indefensos en ese aspecto. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, Arabia Saudita inició en los años 80 un programa de misiles superficie-superficie de largo alcance, tras observar el papel clave de estos misiles en la guerra entre Irán e Irak. La Real Fuerza Saudita de Misiles Estratégicos tiene al menos 4 bases subterráneas de misiles en su territorio. El reino también ha estado comprando misiles a China desde al menos finales de la década de 1980 y, según la Asociación de Control de Armas, tiene varios tipos de misiles que pueden volar lo suficientemente lejos como para alcanzar cualquier objetivo en Irán. Estos incluyen el DF-3, que tiene un alcance de 2.600 kilómetros o 1.615 millas, y el DF-21, Viento del Este, que puede volar más de 2.100 kilómetros o aproximadamente 1.300 millas. Antes dijimos que Irán se equivocó con sus ataques a Arabia Saudita. Eso fue quedarse corto. Irán ha estado provocando a un oso con un palo bañado en miel y están a punto de estampárselo en la cara. Y si eso no fuera suficiente para el aspirante a matón del Golfo, Arabia Saudita no es la única que se prepara para responder a los ataques de Irán contra su territorio. Varias otras naciones del Golfo también lo hacen. Aquí podríamos estar presenciando el surgimiento temprano de una alianza del Golfo que, junto con Estados Unidos e Israel, podría destruir al régimen de Irán. Según el Wall Street Journal del 23 de marzo, otros estados del Golfo buscan sumarse a la lucha contra Irán, lo cual es comprensible, ya que sufren ataques similares a los que motivaron la advertencia de Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos, o EAU, están entre esos otros estados del Golfo. De hecho, los EAU la han tenido peor que Arabia Saudita. Beyond News informa que las defensas aéreas multinivel del país habían derribado 1.789 drones y 352 misiles balísticos hasta el 23 de marzo, incluyendo 7 misiles y 16 drones en ese mismo día. Irán ataca seguido a los EAU, quienes ya preparan una respuesta. Esa respuesta aún no es militar. Los EAU tienen la capacidad de hacer algo que podría paralizar económicamente a Irán si el régimen no deja de atacar. Los EAU mantienen desde hace tiempo lazos económicos con Irán, lo que le ha permitido a Irán usar a los EAU para acceder a divisas de reserva extranjeras. CNBC informa que hay miles de millones de dólares pertenecientes a Irán retenidos en los EAU, y si los EAU congelan el acceso de Irán a ese dinero, el régimen iraní entraría en crisis financiera. Si Estados Unidos tomara la isla Karg, además de las sanciones económicas, privaría a Irán de miles de millones al quitarle la terminal que maneja el 90% de sus exportaciones petroleras, causando una catástrofe para el régimen iraní. Un régimen no puede sobrevivir mucho sin dinero, sin importar lo dogmáticos de sus líderes. Si los soldados dejan de recibir salario, pierden el incentivo para luchar contra Estados Unidos o los estados del Golfo que se están uniendo. Recordando que una crisis económica inició las protestas que llevaron a la Operación Furia Épica, es posible que el colapso de la economía iraní provoque un levantamiento contra el régimen. Emiratos Árabes Unidos no ha decidido congelar activos de Irán, pero sí está tomando medidas contra ellos en su territorio. Según el Wall Street Journal, el hospital iraní y el club iraní en Dubái han sido cerrados, y los Emiratos Árabes Unidos dicen que están tomando medidas contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ya que su gobierno afirma que ciertas instituciones directamente vinculadas al régimen iraní y a la Guardia Revolucionaria serán cerradas bajo medidas específicas, tras descubrirse su mal uso para promover agendas ajenas al pueblo iraní y violar la ley de los Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos sigue el debate sobre involucrar al ejército. En Bahrein ya vemos señales de participación directa. Según AA, Bahrein informa que Irán ha lanzado 147 misiles y 282 drones contra su territorio hasta el 23 de marzo. Irán vuelve a intentar ser el matón del Golfo. Antes de que esa cifra se hiciera pública, Bahrein ya parecía estar cooperando con Estados Unidos en la Operación Furia Épica. El 13 de marzo, el New York Times informó sobre un video verificado que mostraba el lanzamiento de misiles balísticos desde Bahrein en dirección a Irán. Cabe destacar que Bahrein también es sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, aunque aún no está claro si los misiles lanzados eran estadounidenses o de Bahrein. Se sabe que al menos uno de los misiles fue lanzado con equipo fabricado en Estados Unidos, lo que indica cooperación técnica mínima. ¿Qué tiene que decir Estados Unidos sobre todo esto? Por ahora, Estados Unidos está guardando silencio y no revela sus intenciones. El ejército del país no comenta si las naciones del Golfo ayudan directamente en la Operación Furia Épica
y prefiere que ellas lo digan. Arabia Saudita ya lo hizo. Ya ha dado su advertencia, y al igual que Estados Unidos, mantiene a Irán en la incertidumbre sobre lo que está sucediendo. En Emiratos Árabes Unidos se habla de congelar activos. Aunque Bahrein no se pronuncia sobre el combate, sus bases se usan para atacar a Irán. Irán está empezando a cosechar lo que sembró. La estrategia del régimen de causar caos en la región del Golfo se suponía que provocaría una protesta lo suficientemente fuerte como para convencer a Estados Unidos de que era momento de dar marcha atrás. Los misiles y drones lanzados contra Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo buscan ser golpes fuertes del gran abusador. Pero esos golpes contundentes están siendo bloqueados, y los estados del Golfo se están preparando para responder con sus propios ataques. Tienen que hacerlo. Irán los ha obligado y necesitan proteger la infraestructura que está siendo atacada. Sobre lo que sigue, hay un par de opciones. Los estados del Golfo podrían participar directamente en la operación Furia Épica. Arabia Saudita está en buena posición para hacerlo, como ya explicamos. Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Kuwait también tienen drones, misiles de crucero y balísticos, y podrían enviarlos a Irán, según el ISS. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también tienen misiles Storm Shadow exportados. Sabemos lo efectivos que han sido defendiendo Ucrania de la invasión de Putin. Esos misiles podrían atacar sitios de lanzamiento iraníes, gracias a que Estados Unidos e Israel compartirían inteligencia con los estados del Golfo. Otra opción es que los estados del Golfo participen en la seguridad marítima del Estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial. Eso contrarrestaría las lanchas rápidas y drones iraníes, pero también le quitaría a Irán su principal base para presionar a Estados Unidos a dejar la operación Furia Épica. Controlar el Estrecho de Hormuz permitiría frenar a los petroleros que saquen petróleo iraní, agravando el impacto económico del congelamiento de activos iraníes por Emiratos Árabes Unidos y la toma de la isla de Kark por Estados Unidos. Irán tiene que lidiar con que los estados del Golfo se preparan para una guerra total. El régimen intimidó a esos estados por mucho tiempo porque sabía que Irán era lo bastante fuerte para enfrentarse a cualquiera de ellos por separado. Irán no solo enfrentará a un adversario, sino a varios estados del Golfo, Estados Unidos e Israel, usando un ejército limitado a su territorio e incapaz de frenar los bombardeos que han devastado el país. Esto es lo que pasa cuando te excedes. Irán logró crear el caos que quería con sus ataques a los estados del Golfo. Simplemente nunca esperó que ese caos llegara a su propia puerta. Estados Unidos ha usado armas clasificadas contra Irán durante toda la operación Furia Épica, algo que Irán nunca esperó. Desde drones de ataque hasta versiones mejoradas con sigilo del misil de crucero Tomahawk, Estados Unidos está atacando a Irán con todo lo que el régimen ni siquiera sabía que Estados Unidos tenía. Descubre más en nuestro video, y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show mientras continuamos con nuestra cobertura de la situación en el Golfo. Y como siempre, gracias por vernos.